No todos los gritos se escuchan y no todas las batallas se pelean con ruido. A veces, el mayor golpe no es un enfrentamiento, sino el vacío que dejas cuando decides no jugar más. Lo que desarma a quienes un día te usaron no es tu furia, ni tus reclamos, ni siquiera tu venganza, es tu silencio. Ese silencio que corta más que cualquier palabra, que desordena, que desorienta, que obliga al otro a enfrentarse a sí mismo. Hoy vamos a hablar de ese poder oculto, del miedo sutil que nace cuando dejas de ser predecible y te conviertes en alguien que ya no necesita reaccionar para tener el control. ¿Sabes qué es lo que realmente asusta a quienes te usaron? No que les grites. No que los enfrentes. No que les devuelvas el daño con la misma moneda. Eso lo esperan. Eso lo saben manejar. Eso lo han visto 1000 veces. Lo que los descoloca, lo que los inquieta, lo que les quita el control, es cuando ya no reaccionas, cuando ya no gritas, cuando no suplicas, cuando no buscas justicia, cuando desapareces de su sistema emocional sin previo aviso y ya no pueden leer ni una sola de tus emociones. Eso es terror. Un terror psicológico, silencioso, maquiavélico. Porque quienes te usaron emocionalmente no lo hicieron por error. Lo hicieron porque creyeron que podían, porque te veían frágil, disponible, manipulable, porque confundieron tu bondad con necesidad, tu entrega con carencia, tu sensibilidad con debilidad y por eso jugaron con tus palabras, con tu tiempo, con tu energía, con tu alma. Pensaron que podían irse y volver cuando quisieran, que podían darte migajas y que tú seguirías agradeciendo el pan, que podrían mentirte, minimizarte, culparte y que tú seguirías ahí, porque el que da demasiado suele hacerlo desde el miedo a perder. Pero un día el alma se cansa y despierta, no con odio, sino con estrategia. Ese día ya no necesitas hablar, ni aclarar, ni vengarte, solo necesitas transformarte. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia. Tu mirada ya no busca, ya no ruega, ya no escanea el entorno en busca de afecto. Ahora tu mirada selecciona, filtra, desactiva vínculos tóxicos. Y lo más hermoso y brutal es que no necesitas avisar, te vas sin hacer ruido y el vacío que dejas es ensordecedor. Maquiavelo habría dicho que el miedo más poderoso no es el que amenaza, es el que desorienta, ese que aparece cuando el otro ya no puede predecirte, cuando no sabes si aún lo amas, si lo olvidaste, si lo ves, si te importa, ese estado de ambigüedad emocional en el que tú ya no te manifiestas. Pero el otro no puede dejar de pensarte, porque fuiste un espejo y ahora ya no lo refleja. El alma usada ya no busca castigo, busca estructura. Y esa estructura se convierte en algo que perturba a quienes solo sabían jugar con debilidad. Porque ahora ya no estás herido, estás afilado, ya no estás disponible, estás despierto. Y ya no te mueve el deseo de demostrar, te mueve el deseo de protegerte, de habitarte, de volver a ti. Y ese regreso asusta. Más poética, para que elijas la que más encaje con tu estilo. Hoy vamos a hablar del miedo sutil, de esa energía que emana a quien ya no necesita confrontar porque ya lo entendió todo, de cómo se asustan los que un día te usaron cuando descubren que perdiste el miedo, que ya no pueden acceder a ti, que ya no tienes grietas abiertas, sino puertas cerradas con doble cerrojo y que ese silencio que emites es más poderoso que cualquier venganza. Hay algo que los manipuladores, los narcisistas y los aprovechados no saben manejar, el silencio. No el silencio casual, no la pausa incómoda, no el espacio entre una frase y otra, sino ese silencio denso, absoluto, intencionado, que deja sin guión a quien antes te usaba emocionalmente como escenario para su juego, porque el que te usó esperaba reacción, no importa cuál, rabia, lágrimas, desesperación, justificaciones. El manipulador necesita tu movimiento para justificar el suyo, te hiere y espera tu grito, te culpa y espera tu explicación, te retira el afecto y espera tu angustia, porque mientras tú hablas, mientras tú te esfuerzas, mientras tú ruegas, él controla, él observa, él calcula, él decide cuánto darte y cuánto quitarte. Pero cuando tú haces algo radical, cuando haces lo impensable, cuando simplemente te callas, todo se revierte. El silencio, cuando nace desde la lucidez, no es una pausa, es una ruptura, una declaración de independencia, un acto de poder silencioso que les comunica algo brutal. Ya no tienes acceso a mí y no necesitas decirlo, lo sienten, y lo peor es que no saben qué hacer con eso. Maquiavelo habría sonreído ante esa estrategia, porque él sabía que el control no siempre se ejerce con presencia, a veces se ejerce con retirada, no con confrontación, sino con desaparición emocional. Y eso es lo que más descoloca al que antes se alimentaba de tu reacción,
que ya no puede leerte, que ya no tiene tus palabras como espejo, que ya no sabe si estás dolido, si estás planeando algo, si te alejaste para siempre o si simplemente lo olvidaste. Y esa incertidumbre es castigo, no uno agresivo, sino uno elegante, psicológico, devastador. Porque el silencio bien usado tiene un efecto inquietante, hace que el otro tenga que escucharse a sí mismo. Y eso, para el que juega con las emociones ajenas, es una pesadilla, porque ya no puede proyectar su culpa en ti, ya no puede decir que exageras, que malinterpretaste, que estás actuando con drama. Number ahora, sin tus palabras, sin tus explicaciones, sin tu lucha, solo queda él, frente a su propio reflejo, frente a sus actos, frente a su vacío. Y eso es lo que lo destruye. No tu odio, no tu reproche, sino tu silencio. El silencio, cuando nace del autodominio, no es ausencia, es presencia comprimida. Es la afirmación de que ya no vas a jugar el juego, de que has recuperado tu centro, y que tu tiempo, tu energía, tu atención, ya no están disponibles para ser drenados por quienes no saben cuidar. Y eso, para quien se sentía dueño de ti, es una amenaza, porque entiende que te perdió, no con una guerra, sino con una decisión, silenciosa, fría, inapelable. ¿Y sabes qué es lo más fascinante de este tipo de silencio? Que activa en el otro la voz que más ha temido, la suya. Porque ahora que tú no estás respondiendo, no estás argumentando, no estás justificando nada, esa persona se ve obligada a enfrentarse a sus propios pensamientos, a su culpa, a su vergüenza, a su inseguridad, a su fracaso. Y como no puede culparte, empieza a culparse. Y como no puede acceder a ti, empieza a construir teorías. Y como no puede confirmar ninguna, empieza a desesperar. El silencio, cuando viene del alma que ya entendió todo, se convierte en un laberinto para quien antes se creía el amo del juego. Porque el que te usó, esperaba conflicto, no vacío. Y ahora que no te encuentra, descubre que el poder siempre lo tuviste tú, pero no lo sabías. El silencio duele. Sí, pero también cura. Porque mientras el otro entra en pánico por no saber qué piensas, tú vuelves a ti, a tu centro, a tu alma, a tu estrategia. Y desde ahí, desde esa reconstrucción íntima, ya no necesitas castigar. Ya no necesitas hablar. Ya no necesitas ser entendido. Solo necesitas mantener el silencio y dejar que su propia mente haga el resto. Maquiavelo, si viviera hoy, te diría, si quieres que alguien sienta el filo de tu ausencia, no lo hieras. Simplemente calla y deja que el vacío lo corte desde adentro. Y tú, que fuiste usado, manipulado, drenado, ya no necesitas venganza. Solo necesitas hacer del silencio tu nuevo lenguaje. Porque a veces, el sonido más fuerte del mundo es el de alguien que eligió ya no decir nada. Nada aterra más a quien te usó que no reconocerte. Porque el juego del manipulador se sostiene sobre una premisa, que tú no cambiarás, que seguirás disponible, predecible. Fácil de activar con una frase, con una ausencia repentina, con una culpa bien administrada. Pero un día, sin gritarlo, sin publicarlo, sin anunciarlo, cambias. No como venganza, no como represalia, sino como resultado inevitable de tu despertar. Y ese cambio no se explica, no se negocia, no se suplica, se manifiesta. Te ven y ya no emites el mismo aroma emocional, ya no sonríes con miedo, ya no preguntas para agradar, ya no hablas para justificarte, ya no reaccionas como ellos esperan. Y eso genera una alarma interna en quien antes te usaba como títere emocional. Porque ahora el guión ya no funciona, ya no eres el personaje ingenuo que le daba todo a cambio de nada. Ahora eres alguien que se rediseñó por dentro y cuya energía ya no se puede controlar desde afuera. La transformación sin aviso tiene un poder brutal. No da tiempo a los demás de adaptarse, y eso descoloca. Porque quienes jugaban contigo necesitaban que tú siguieras siendo predecible, que ellos supieran cuál botón emocional presionar, que pudieran anticipar cómo ibas a reaccionar si te ignoraban, si te herían, si te necesitaban de nuevo. Pero ahora ya no saben nada, ya no saben si te afectó, ya no saben si planeas volver, ya no saben si los odias o si simplemente los olvidaste. Y esa ambigüedad es insoportable para el ego de quien creyó que tenía poder sobre ti. Maquiavelo diría, el que se transforma sin anunciarlo siembra miedo en quienes creían conocer su punto débil. Y tú eras previsible, sí, pero porque aún no te conocías, y ahora que lo haces, que entendiste que eras usado, drenado, ignorado y luego buscado solo cuando eras útil,
decidiste que ya no vas a avisar que cambiaste, simplemente vas a ser otro. Y eso, aunque no lo digas, se siente, porque la energía no miente. Y la nueva versión de ti es inaccesible para quienes solo sabían usarte. Tu transformación sin aviso ocurre en lo profundo, donde nadie ve. Mientras todos piensan que sigues igual, te reconstruyes en silencio. Mientras ellos siguen repitiendo el mismo guión, esperando que funcione una vez más. Pero ahora, cuando te provocan, no explotas. Cuando te ignoran, no corres. Cuando te manipulan, no te mueves. Tu cuerpo sigue ahí, pero tu alma ya no obedece. Y ese desacople entre lo que ellos esperan y lo que tú entregas, los desconcierta. Porque el poder de tu cambio no está en tu nueva forma de hablar, sino en tu nueva forma de no responder. Y aquí ocurre algo mágico. Sin decir nada, empiezas a ver cómo quienes antes te controlaban comienzan a incomodarse con tu nueva calma, tu nuevo límite, tu nuevo tono, tu nueva distancia emocional, tu nueva forma de existir sin necesitar. Porque ya no estás reclamando espacio. Ya no estás esperando reciprocidad. Ya no estás intentando recuperar nada. Solo estás presente, firme, despierto, diferente. Y eso los asusta, porque saben que perdieron algo y no saben cómo, ni cuándo. Hay una belleza cruel en transformarse sin aviso. Y es que la otra persona se entera cuando ya es demasiado tarde, cuando tú ya no estás disponible para explicar, cuando ya no tienes interés en confrontar, cuando ya no deseas ser entendido, porque tu silencio ahora es tu frontera. Y esa barrera es irrompible para quien solo sabía entrar por la culpa. Tu transformación no se publica, no se grita, no se convierte en discurso motivacional. Tu transformación se respira. Y eso es lo que cambia todo, que ahora tu sola presencia incomoda, tu paz ofende, tu claridad desarma, tu elegancia asusta. Porque ya no tienes sed, ya no estás hambriento de afecto, ya no necesitas mendigar atención. Y quien solo sabía manipular a través de tu necesidad, ahora no encuentra nada a que aferrarse. Tú cambiaste. Y quien te usó, lo siente, aunque no sepa explicarlo, aunque no quiera aceptarlo. Porque ya no eres el mismo. Y quien una vez te subestimó, ya no tiene acceso ni a tu voz, ni a tu alma, ni a tu energía. Y esa es, quizá, la forma más elegante de infundir miedo. Volverte alguien que ya no necesita venganza. Porque se volvió inaccesible. Parte 3. La frialdad estratégica. El fuego que se controla es más temido que el que se desborda. Y eso es lo que representa la frialdad estratégica. No la ausencia de emoción, sino la capacidad de decidir qué emoción mostrar. Y cuándo no mostrar ninguna. Porque el que te usó, el que te manipuló, el que se aprovechó de tu calidez, construyó su juego sobre una base simple. Tu previsibilidad emocional. Sabía que ibas a contestar. Sabía que te iba a doler. Sabía que no podrías evitar buscar una explicación, una validación, una disculpa. Y así, cada gesto suyo, cada distancia, cada herida, cada acto de desprecio camuflado, no era solo maltrato. Era un experimento. Un experimento donde tú eras la variable predecible. Donde él o ella se sentía con el poder de moverte como quisiera. Y tú reaccionabas. Porque eso es lo que se espera del que aún no ha despertado. Reacción. Pero un día, algo cambia. No por accidente, sino porque tú, al verte usado, drenado, ignorado, descubres una herramienta distinta. No tan celebrada, no tan comprendida, pero profundamente poderosa. La frialdad. Y no como mecanismo de defensa, sino como expresión de claridad. Ser frío, en este contexto, no es ser cruel. Es ser selectivo. Es haber entendido que tu energía es limitada y no vas a seguir regalándola a quienes solo saben drenarla. Tu frialdad no nace del odio, sino del respeto propio. Del luto que hiciste en silencio por esa versión de ti que todo lo daba. Y que ahora decidió recogerse, contenerse, rediseñarse. Y entonces ocurre algo nuevo. El otro ya no puede leerte. Ya no ve lágrimas. Ni enojo. Ni súplica. Ni explicaciones eternas. Solo ve un rostro sereno. Una mirada neutra. Una respuesta medida. Un tono plano que ya no tiembla. Y eso lo desarma. Porque el que necesita controlarte emocionalmente no sabe qué hacer cuando ya no tiene acceso a tus emociones.
Y ahí nace el miedo. Un miedo sutil, psicológico, difícil de poner en palabras. Porque tú no lo amenazas, no lo confrontas, no le lanzas reclamos. Solo te enfrías. Y en esa temperatura baja, su juego empieza a desmoronarse. Maquiavelo lo habría dicho sin rodeos. No es necesario ser cruel para infundir miedo. Solo basta con volverse inescrutable. Y eso es lo que logras con la frialdad estratégica. Te conviertes en alguien que ya no reacciona como antes. Y eso crea un nuevo código de comunicación. Uno que el otro ya no entiende. Porque la calidez se puede manipular. La pasión se puede controlar. Pero la frialdad es incómoda. Es distante. Es misteriosa. Y lo que no se puede leer, se teme. La frialdad estratégica es cuando respondes un mensaje 8 horas después. No por orgullo, sino porque tu paz ya no se negocia. Es cuando escuchas la provocación y no hay ninguna expresión en tu rostro. Es cuando alguien espera una reacción tuya y tú simplemente lo miras con compasión y no dices nada. No porque no te importe, sino porque te importa demasiado tu energía como para malgastarla. La frialdad estratégica es elegante. No ofende. No humilla. No agrede. Pero marca territorio. Le dice al otro, sin palabras, no estoy aquí para hacerte sentir cómodo con tus errores. No voy a darte el placer de verme reaccionar. No mereces el acceso emocional que antes regalé por miedo a perderte. Y eso desestabiliza. Porque quien siempre te vio como alguien disponible, reactivo, emocionalmente abierto, ahora siente que hay un muro invisible, un muro frío, pero no de resentimiento, sino de autonomía. Ser frío, cuando sabes por qué lo eres, es una forma de madurez. Es el reconocimiento de que tu sensibilidad no era debilidad. Era una puerta mal cerrada. Y ahora la cierras, no con candado, sino con conciencia. Y en esa nueva estructura emocional ya no caben quienes solo sabían entrar para consumir, destruir, manipular. ¿Y sabes qué es lo más inquietante de la frialdad estratégica? Que no hay forma de discutir con ella. Porque no ataca. No ofende. No culpa. Simplemente existe. Y eso es lo que hace que el otro se mire a sí mismo. Y vea, por fin, lo que hizo. Lo que perdió. Lo que rompió. Y ya no podrá entrar por la herida. Porque ahora hay hielo donde antes había fuego. Frío no es indiferente. Frío es despierto. Y cuando estás despierto, ya no reaccionas. Diseñas, filtras, te alejas, observas. Y quien alguna vez te usó, ahora te teme. Porque ya no eres emocionalmente vulnerable. Eres emocionalmente inteligente. Y eso no se puede controlar. Nada genera más incomodidad en quienes te subestimaron que tu éxito. Pero no cualquier éxito. El éxito silencioso. Ese que no se publica. Ese que no se grita. Ese que no pide aplausos. Ese que se nota. Aunque tú no digas absolutamente nada. Porque el que te usó, el que se aprovechó de ti, el que se benefició de tu inocencia, tu entrega o tu necesidad de ser visto, estaba convencido, muy en el fondo, de que tú no ibas a lograrlo sin él. Creyó que sin su presencia tú te ibas a apagar. Que sin su aprobación ibas a colapsar. Que sin sus migajas ibas a mendigar más fuerte. Y por eso se fue sin miedo. Porque en su mente, tú no eras autosuficiente. Eras funcional. Eras un recurso. Eras un soporte. Nunca un poder. Pero cometieron un error. Uno de esos errores que solo se nota cuando ya es demasiado tarde. Te dejaron solo. Y floreciste. En silencio. Sin escándalos. Sin venganza. Sin necesidad de demostrar nada. Solo floreciste. Y eso es lo que los asusta. No tu éxito material, sino tu éxito interno. No tus logros visibles, sino esa paz con la que ahora hablas. Esa seguridad que emanas al caminar. Esa sobriedad en tu energía. Esa mirada que ya no busca, ni suplica, ni justifica. Porque mientras ellos esperaban verte roto, tú te reconstruiste. No para callar bocas, sino para por fin escucharte a ti mismo. Maquiavelo habría llamado a eso poder sin propaganda. Una forma elevada de dominio.
Porque es poder que no depende del reconocimiento ajeno. No necesita validación. No se explica. Simplemente se manifiesta. Y en esa manifestación, el otro se siente pequeño. Pero no porque tú lo hayas atacado, sino porque al verte florecer sin él, entiende que nunca fue tan importante como creía. Y eso es su castigo. El éxito silencioso no provoca ruido. Provoca reflexión. Obliga al otro a preguntarse, ¿cómo lo logró sin mí? ¿Cómo cambió tanto sin buscar mi ayuda? ¿Por qué ahora brilla sin necesidad de destruir a nadie? ¿Cuándo dejó de necesitarme? Y como no hay respuestas claras, empieza el descontrol interno. La culpa sin dirección. La duda sin escape. Porque ahora tú no estás para explicar nada. Ya no te prestas para aclarar tu progreso. No escribes indirectas. No lanzas frases disfrazadas. No expones tu felicidad como revancha. Solo vives. Solo creces. Solo te expandes. En paz. Y eso es lo más aterrador para el que te usó. Ver que lo superaste sin convertirlo en parte de tu historia. Que tu éxito no gira en torno a vengarte. Que no necesitas mencionarlo para trascenderlo. Que ya no es una herida. Es apenas una página vieja en un libro que ya no estás releyendo. Eso desarma. Porque ya no tienen poder sobre ti. Ni como presencia. Ni como recuerdo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso y brutal de ese éxito silencioso? Que cuando aparece, tú ya no quieres volver. No porque odies, sino porque te descubriste en un nivel de vida que ellos nunca te ofrecieron. Ahora tienes calma. Ahora tienes visión. Ahora tienes foco. Y lo más importante, tienes respeto por ti mismo. Y ese respeto, ya no lo cambias por promesas emocionales ni por atenciones inestables. El éxito silencioso no necesita audiencia. Porque su escenario es tu alma. Y cuando tú te construyes desde el silencio, te conviertes en alguien que no compite, no explica, no compensa. Te conviertes en una energía sólida, estable, inaccesible para quien solo supo entrar por tus grietas. Ahora que estás completo, ya no hay por dónde entrar. Y eso los asusta. Porque entienden, a veces con un nudo en la garganta, que lo que perdieron ya no existe. Maquiavelo, si lo vieras hoy, te diría, el castigo más elegante es hacerte imprescindible y luego desaparecer en tu propio crecimiento. Y eso es lo que has hecho. Ahora tú ya no necesitas mostrar tu evolución. Tu sola presencia lo hace por ti. Sin ruido, sin odio, sin miedo. Solo tú. Versión despierta. Versión realizada. Versión impenetrable. Parte 5. La ausencia que incomoda. Hay presencias que calman. Y hay ausencias que incomodan. Y no por nostalgia, no por afecto, no por amor verdadero, sino por conciencia. Porque cuando tú desapareces de la vida de alguien que te usó, esa ausencia no duele por lo que representabas, sino por lo que ya no se puede usar. Durante mucho tiempo fuiste eso. Una herramienta emocional. Un soporte. Una disponibilidad constante. Una fuente de energía que el otro tomaba cuando quería. Como si no tuviera fin. Como si tú no tuvieras límites. Como si fueras infinito. Y te condicionaron a estar. A responder. A estar disponible incluso cuando tú estabas roto. Porque no les importaba cómo estabas tú. Solo les importaba que estuvieras ahí. Hasta que un día ya no estuviste. No hiciste una escena. No hiciste un cierre dramático. No pediste una disculpa. No exigiste explicaciones. Simplemente te fuiste. Y esa salida, sin ruido, sin confrontación, sin aviso, fue más poderosa que cualquier reclamo. Porque no les diste el lujo de verte rogar, ni llorar, ni pelear. Solo te volviste ausencia. Y esa ausencia no es castigo. Es espejo. Y ahí es donde ocurre el giro maquiavélico. Tu ausencia los obliga a mirarse. A ver lo que hacían contigo. A sentir en carne viva la energía que ya no reciben. A enfrentarse con su propia sombra. Con su propio ego. Con el abuso que cometían. Pero que solo se volvió evidente cuando tú dejaste de estar. Porque mientras estabas ahí, podían negarlo, justificarlo, minimizarlo. Pero ahora que no estás, tu silencio tiene forma. Tu ausencia tiene peso.
Y el espacio que dejas incomoda. No por lo que eras, sino por lo que ya no se puede controlar. Maquiavelo lo habría dicho así. Retírate sin que lo vean venir. Y deja que el vacío que provocas se convierta en su maestro. Porque la retirada estratégica no es huida. Es afirmación. Es un límite no verbal que dice lo entendí todo. Y ya no necesito estar para explicarlo. La ausencia, cuando es consciente, se convierte en poder. Porque te haces intangible. Inaccesible. Y al mismo tiempo, más presente que nunca. No físicamente, sino emocionalmente. Porque ahora ocupa su mente. Ahora se preguntan, ¿por qué ya no está? ¿Qué hice mal? ¿Realmente lo perdí? ¿Cómo no lo vi venir? Y lo más cruel y justo es que no tienes que responder, porque no estás, y tú no estar dice todo. Hay algo profundamente desestabilizador en la ausencia de alguien que antes era constante, porque esa persona no solo se va, te quita un hábito, te quita el poder de convocarla, te quita la seguridad de su presencia, y de pronto te ves solo, con tus decisiones, con tus palabras, con tus abusos, con tus omisiones. Y entonces, por primera vez, sientes lo que esa persona sintió, pero no te dijo, porque mientras tú jugabas, ella guardaba silencio, y ese silencio se convirtió en su punto de partida. El alma que se retira sin escándalo ya no busca cerrar ciclos con palabras, busca cerrar puertas con dignidad, y lo hace así, con elegancia, con calma, sin explicaciones, porque sabe que quien te usó no merece el privilegio de entender tu sanación. ¿Y sabes qué es lo que más perturba al que una vez te manipuló? Que en tu ausencia ya no tiene poder, no puede llamarte, no puede medirte, no puede comparar tu reacción actual con la de antes, no puede anticiparte, no puede usar tu dolor como palanca, porque ya no estás. Y tú no estar es presencia elevada, es espiritual, es filosófico, es estratégico, y se convierte en una sombra que lo sigue a donde vaya, no por obsesión, sino por conciencia, porque el alma siempre sabe cuando ha perdido algo que no supo cuidar. Maquiavelo entendía esto, que hay cosas que solo se valoran cuando desaparecen, y que hay personas cuya fuerza se revela, no cuando se quedan a discutir, sino cuando simplemente se van, sin ruido, sin rencor, sin drama, pero con un mensaje implícito que resuena eternamente en la mente del otro. Gracias por mostrarme quién eras. Ahora mírame, desde el vacío. Parte 6. Tu neutralidad emocional. Hay algo que los desconcierta más que tu rabia, y es tu neutralidad. Ese punto medio en el que ya no ardes, pero tampoco te congelas, donde ya no gritas, ni lloras, ni reaccionas, pero tampoco finges amabilidad, ni regalas sonrisas vacías, ni ofreces lo que no nace. Estás ahí, pero distinto. Estás presente, pero inalterable. Y eso genera una tensión invisible que los consume por dentro. Porque quien una vez te usó está acostumbrado a la intensidad emocional, a que explotes, a que pidas explicaciones, a que persigas, a que acuses, a que te desbordes. Tu dolor era combustible, tu emoción, una palanca de poder, y tu sensibilidad, el campo de juego donde se movía con superioridad. Pero ahora no hay fuego, ni hielo, solo silencio emocional, solo un equilibrio inquietante. Y eso no se puede manipular. La neutralidad emocional es la forma más sofisticada de ruptura, porque no se nota de inmediato, no tiene escándalo, no genera reacciones violentas, pero poco a poco va erosionando la seguridad emocional de quien antes te controlaba con tu reactividad. Porque ahora esa persona no sabe qué sentir, no sabe si aún te importa, si aún estás herido, si aún hay algo que pueda recuperar, o si simplemente te volviste un espejo, donde su propia sombra se refleja sin distorsión. Maquiavelo, con su maestría para leer el alma humana, lo habría explicado así. El que domina sus emociones
desarma al que solo sabe vencer con la debilidad del otro. Y tú ahora no das señales, ni afecto, ni odio, ni ironía, ni melancolía. Tu rostro es sereno, tus palabras medidas, tu actitud estable. No te exaltas, no te defiendes, no te justificas. Simplemente eres. Y esa neutralidad, que nace no del resentimiento, sino de la comprensión profunda, se vuelve impenetrable. El que te usó emocionalmente no sabe qué hacer con esta nueva versión de ti, porque su juego dependía de tu respuesta, del te amo que decías con desesperación, del no entiendo que repetías con el corazón hecho trizas, del perdón por molestarte que salía desde la herida. Pero ahora no dices nada de eso, ni con palabras, ni con gestos, ni con presencia. Y el vacío emocional que ahora eres no es apatía, es estructura. Es una muralla invisible hecha de todo lo que callaste, de todo lo que ya no vas a explicar, de todo lo que entendiste y decidiste no repetir. La neutralidad emocional no es una pose, es una consecuencia, no es indiferencia, es limpieza. Es haber barrido todo el drama, todo el apego, toda la dependencia y haberte quedado contigo, en paz. Y ahora no necesitas demostrar nada, porque ya no buscas ser comprendido, ya no buscas convencer, ya no buscas que te crean, solo buscas ser libre. Y en esa libertad emocional ya no hay espacio para gritar, solo para caminar sin peso. ¿Sabes por qué esta neutralidad provoca miedo? Porque desarma, porque ya no hay dónde engancharte, porque ya no hay cómo leer tus intenciones, porque ya no permites que te atraviesen con palabras diseñadas para manipularte. Y entonces, quien antes manejaba tu alma como interruptor, ahora siente que el tablero quedó sin cables. Tu centro es inquebrantable, tu tono es constante, tu alma ya no sangra. Y esa solidez serena es una amenaza para el que se alimentaba de tus grietas abiertas. El silencio emocional, cuando nace del trabajo interno, no se siente como frialdad, se siente como verdad. Y eso abruma, porque no estás castigando, estás mostrando. Y lo que muestras, sin decirlo, es que ahora sabes quién eres. Y que quien una vez te usó, ya no puede acceder a ti. No porque tú seas cruel, sino porque ya no te rompes. Maquiavelo lo habría dejado claro. La estabilidad emocional es el arma del príncipe. El que no se descompone es imposible de conquistar. Y tú ya no te descompones, te sostienes, te habitas, te observas y observas al otro sin juicio, como se desmorona ante tu neutralidad. No porque tú lo ataques, sino porque ya no le das lo único que necesitaba para sostener su poder sobre ti, tu reacción. Parte 7. La nueva versión de ti, imposible de acceder. Un día, despiertas, pero no como esos despertares falsos que terminan en las mismas conversaciones, no como esos nuevos comienzos, donde solo cambias el discurso, pero no los límites. Un día despiertas, y ya no eres tú, o al menos, ya no eres la versión de ti que dejaba entrar a cualquiera, que regalaba acceso emocional como si no costara, que permitía que entraran con las manos sucias a habitar un corazón limpio. Ese día, algo se quiebra, y no es tu alma, es la puerta que mantenías siempre entreabierta, por si acaso, por si volvían, por si te entendían, por si algún día valoraban tu entrega. Pero ese día, esa puerta se cierra, y no con rabia, sino con respeto, con una certeza silenciosa que te susurra: ya no más, porque entendiste lo más brutal de todo, que había gente que no solo no te valoraba, sino que nunca tuvo la intención de hacerlo. Solo te usaban como escenario emocional, como espejo, como refugio momentáneo, como salvavidas cuando se ahogaban, para luego nadar solos cuando volvían a respirar. Y tú, creyendo que eras necesario, te quedabas flotando en un océano emocional que nunca fue tuyo, nadando por otros, sosteniendo a otros, esperando por otros, hasta que un día
te ahogaste, y desde el fondo del agua viste la verdad. Tú no eras amado, eras útil, y ese día no gritaste, no reclamaste, no te vengaste, solo desapareciste, no del mundo, sino de esa dinámica emocional tóxica, de ese juego donde tú siempre perdías, aunque dabas todo, y en esa desaparición algo nuevo nació, una versión de ti imposible de acceder. Maquiavelo lo habría llamado la fase superior del alma, aquella que no se defiende, porque ya no está en el mismo nivel de conciencia. Y tú llegaste ahí, ya no hablas igual, ya no actúas igual, ya no vibras igual. Tu energía cambió de frecuencia, y en ese cambio muchas puertas se cerraron solas. Personas que antes te buscaban, ahora te sienten lejos, no porque tú huyas, sino porque ya no emites compatibilidad. Tu silencio ya no es pasivo, es protector. Tu calma ya no es sumisión, es poder. Tu distancia ya no es indiferencia, es amor propio. Y esa nueva versión de ti no se puede imitar, no se puede provocar, no se puede activar, porque nació de una muerte interna, de un duelo que hiciste sin flores ni entierros, de un funeral invisible por todas las versiones de ti que se arrastraban por afecto. Y ahora, cuando te ven, no saben si estás más fuerte o más lejos, más presente o más blindado, más amable, pero ya no accesible. Y esa ambigüedad los asusta, porque el que una vez te usó te necesita predecible, y tú te volviste misterio. ¿Y sabes por qué esta nueva versión de ti es imposible de acceder? Porque no se construyó desde el orgullo, se construyó desde el colapso, desde el fondo, desde la parte más rota, desde la noche más larga. Y quien no te acompañó en esa noche, ya no merece entrar al día que ahora eres, porque te hiciste luz, pero luz con memoria. Ya no permites cualquier sombra cerca, y eso es lo que desconcierta. Ya no tienes heridas abiertas, tienes cicatrices, y esas cicatrices son códigos, fronteras, recordatorios sagrados de lo que no volverás a permitir. Y quienes una vez jugaron con tus emociones, ya no encuentran la entrada, porque el alma cerró por reformas, y las llaves que ellos tenían ya no abren nada. Esta nueva versión de ti no se explica, no se justifica, no se abre bajo presión, no regresa por nostalgia, no cede ante manipulaciones emocionales disfrazadas de arrepentimiento. Esta versión de ti filtra sin culpas, se aleja sin avisos y ama sin traicionarse. El que te usó ahora te observa desde afuera y no sabe qué pasó, porque no hiciste ruido, no lanzaste indirectas, no lo bloqueaste, no hiciste escándalos, solo cambiaste la cerradura. Y tu energía ahora tiene un guardián, tu amor propio. Maquiavelo lo habría admirado, porque entendía que el poder real no se muestra, se percibe, y el respeto real no se exige. Se impone con la sola presencia de alguien que ya no necesita ser comprendido para ser intocable. Dicen que el miedo se combate con valentía, pero número. El miedo no se vence gritando, ni atacando, ni forzando respeto. El miedo más eficaz es el que no se explica. Es el que no nace del odio, sino del desapego. Es el que no viene de la ira, sino de la conciencia. Es ese que no da explicaciones, no busca justicia, ni siquiera exige perdón. Solo desaparece con elegancia y se convierte en enigma. Maquiavelo sabía que el verdadero poder no necesita demostrar nada, porque cuando lo haces bien ni siquiera tienes que defenderte. La energía que proyectas lo hace por ti. Y esa energía, cuando es estable, cuando es serena, cuando no se doblega ante el afecto mal dirigido, se vuelve inquietante para quien alguna vez te usó, porque te tenía controlado desde tu necesidad, desde tu deseo de explicar, desde tu urgencia por entender qué hiciste mal, desde tu esperanza de que, quizás, algún día te valoraran. Pero ahora no esperas nada, no persigues nada, no insistes en nada,
Y eso los asusta, porque el poder ya no está en ellos, está en ti, está en tu silencio, en tu mirada limpia, en tu postura firme, en tu elección de no volver, en tu capacidad de ver todo lo que antes no veías, y aún así no convertirte en lo mismo. Hoy la verdadera venganza no es hacerles daño, es no necesitarles, es no repetirlos, es no odiarlos, sino superarlos hasta el punto de que ya no puedan tocarte ni con sus palabras, ni con su ausencia, ni con su aparente cambio. Hoy tu silencio no es vacío, es presencia. Tu distancia no es desprecio, es protección. Tu nueva vida no es venganza, es resurrección. Y esa resurrección no la entenderán, porque los que se alimentaban de tu caos jamás comprenderán la serenidad como respuesta. Así que si alguna vez te usaron, si jugaron con tu alma como si fuera un pasatiempo, si te manipularon con afecto envenenado, no busques explicarles nada. Conviértete en algo que no puedan volver a acceder, no por orgullo, sino por evolución. Porque un alma despierta no se humilla por nostalgia, ni regresa por historia, ni se entrega a quien no sabe sostenerla. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya no estás buscando venganza, estás buscando libertad. Y eso ya te coloca por encima, no por arrogancia, sino por comprensión. Porque quien comprende ya no se deja usar, ni una vez más. Gracias por llegar hasta aquí. Esto es El Arte de Pensar, el canal donde el alma se fortalece, la mente se afila y la herida se transforma en estrategia. Si este mensaje te resonó, si sentiste que te hablaba directamente a ti, suscríbete, no para seguirme a mí, sino para seguirte a ti mismo, para no olvidar quién eres, cuando ya nadie más lo recuerda. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesita despertar. Y recuerda, el miedo más eficaz es el que no necesita levantar la voz. Solo basta con que te conviertas en alguien que ya no se toca. Nos vemos en el próximo video.